Otra de las formas para poder derivar un verbo es por medio del causativo dos. Causativo dos. Y el sufijo a utilizar es ja. Sufijo ja para causativo dos. Causativo dos, sufijo ja. Y como raíz o base vamos a hacer uso de un verbo. El verbo iwi. Iwi, que es ahogarse. Un verbo intransitivo. Iwi, ahogarse, un verbo intransitivo. El verbo intransitivo es aquel que no lleva objeto directo. Y el sufijo a utilizar es el sufijo ja. Iwija es el verbo derivado. Iwija. Tenemos acá la raíz, que es el verbo iwi, y se le agrega el sufijo del causativo 2, que es ja. Iwija, que es el verbo derivado y en español es ahogar. Ahogar. Iwija es ahogar. El causativo 2, ja, quiere decir hacer que alguien haga la acción. Otra de la forma para poder derivar un verbo es a través de antipasivo. Y se utilizan los sufijos ki o que. Y como raíz o base vamos a tener un verbo transitivo. Y el verbo transitivo es aquel que se necesita de un objeto para poder llevar a cabo la acción. Ejemplo, tenemos el verbo uwi, llamar. Un verbo transitivo. Uwi, llamar. El antipasivo nos va a permitir derivar un nuevo verbo y este va a ser intransitivo, porque estamos utilizando como base un verbo transitivo. Y como verbo derivado tenemos la palabra uwiki. Uwiki. Tenemos la raíz, que es el verbo uwi, y el sufijo que utilizamos fue ki. Uwiki. Este es nuestro verbo derivado y es un verbo intransitivo, que en español es aclamar o invocar. Nos damos cuenta que tenemos un verbo transitivo porque se utiliza un objeto para poder realizar la acción. Por ejemplo, para llamar necesitamos de un teléfono. Cuando le agregamos el sufijo ki o que, en este caso, el ki, uwiki, pasa a ser un verbo intransitivo, porque no necesitamos de un objeto para poder llevar a cabo la acción. Y la otra forma para poder derivar un verbo es por medio del transitivizador. Transitivizador. Y el sufijo a utilizar es ya. Transitivizador, sufijo a utilizar ya. Y como raíz o base vamos a tener un verbo intransitivo. Es decir, no necesito de un objeto para poder llevar a cabo la acción. Pujlu, aliviarse. Pujlu, aliviarse. Este es un verbo intransitivo. El verbo pujlu, para derivarlo, vamos a utilizar el sufijo ya. Pujluya. Pujluya. Este es el verbo derivado. Pujluya. Pujluya. Tenemos la raíz o base, que es el verbo pujlu,
Y el sufijo transitivizador ya. Pujluya, que en español estamos diciendo curar. Para derivar un verbo con causativo 2, con antipasivo y con transitivizador, vamos a tener como base verbos. En el caso del causativo 2, vamos a utilizar el sufijo ja, que indica hacer que alguien haga. Y utilizamos como base un verbo intransitivo. Con el antipasivo utilizamos el sufijo ki o que. Y como raíz vamos a tener un verbo transitivo. Y el resultado o el verbo derivado va a ser un verbo intransitivo. Con el transitivizador utilizamos el sufijo ya y nuestra raíz va a ser un verbo intransitivo. Y el resultado, el producto que vamos a tener con esta derivación va a ser un verbo transitivo. Para trabajar el tema de la derivación con sus estudiantes, debe de tomar en cuenta muchos aspectos importantes, que en lo que corresponde al primer ciclo y preprimaria no se le puede enseñar de forma directa lo que es la derivación. Por lo tanto, usted puede enseñarle palabras derivadas a los estudiantes. Ejemplo de una palabra derivada está jorojla, policía. Jorojla, policía. Iguajla, tortillera. Iguajla, tortillera. Xucagua, comedor. Xucagua, comedor. Este es uno de los ejemplos que usted puede utilizar para poder abordar el tema de la derivación con sus estudiantes. Le puede enseñar los diferentes oficios o trabajos que se realizan en la comunidad, partes de la escuela o de la casa, haciendo uso de la derivación, y que el estudiante vaya identificando las palabras en el idioma Xinca. El tema de la derivación le ayuda a usted, docente, a poder derivar nuevas palabras. Tome en cuenta algo muy importante, que no con todos los verbos se pueden derivar palabras.